checar la transmisión si está bien. Sí, bueno. Entonces, el segundo libro, ¿cómo se llama? El Éxodo. Entonces, desde el punto de vista de los judíos antiguos, ¿verdad? El Éxodo para ellos se llamaba Shamot, y eran las primeras palabras. ¿Cuáles eran las primeras palabras? Ahí ya se las dijimos hace un momentito. Estos son los nombres, porque así con esas palabras literalmente así iniciaba la lectura en las sinagogas de los israelitas, ¿verdad? Pero en nosotros, ya hoy en la actualidad, ¿verdad? Le hemos dado el nombre de Éxodo por el tema principal de cada libro, ¿verdad? Así que en el pensamiento judío griego, ya dijimos, se utiliza el nombre de las primeras palabras. Así que nosotros vamos a dar el nombre del tema central de cada libro. Por eso también el que queramos nosotros conocer más de la palabra de Dios, de leer la Biblia, necesitamos también un poco de conocer la cultura antigua, la cultura judía e inclusive la cultura actual, porque somos culturas diferentes, tanto ellos, los pueblos de ahí de la zona, inclusive que ahorita están en guerra, y los pueblos que estamos acá de este lado, ¿verdad? En América, somos culturas totalmente diferentes, ¿verdad? Así que vamos a hablar ahorita de algunos aspectos del libro, y viene la parte más importante y a la vez un poco complicada, pero aunque sea complicada, que esto no nos impida seguir adelante en la lectura. Por eso les digo, anoten, si hay alguna cosa que no entiendan, anótenlo, ¿verdad? Para entender. Al contrario, esto nos anima a seguir leyendo. E inclusive, mis hermanos, hoy en estos tiempos hay muchas herramientas en la internet para poder interpretar muchas palabras bíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a empezar diciendo, ¿en qué año se escribió el libro de el Éxodo? Bueno, exactamente, es una buena respuesta. ¿Por qué? Porque lo dijimos la semana pasada con Génesis, ¿verdad? Y así los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo se llamaban los 5 primeros libros? No repitan lo que estoy diciendo. Lupita, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban los primeros 5 libros, Olguita? No era deuterocanónicos, no. Pentateuco, ahí sí, parece que estamos en el seminario ahí soplándonos unos a otros. Acuérdense que es Penta 5 Pentateucos, pero también tenía otro nombre, que es la que nos dice la Biblia. ¿Cuál es? La ley de Moisés, los primeros 5 libros, ¿verdad? Pero desde el punto de vista hebreo, de judío, ¿cómo se le llamaban los 5 libros? La Torá, acuérdense, anótenlo. Pentateuco, la ley de Moisés y la Torá desde el punto de vista hebreo, ¿verdad? Son palabras que significan lo mismo, ¿verdad? Así que ya lo dijeron ustedes, se escribieron los primeros 5 libros, no hay fechas exactas, se escribieron a partir, las escribió el primer profeta, que fue Moisés, y no hay fecha exacta, pero sí las escribió en el transcurso de que fueron liberados y anduvieron por el desierto aproximadamente. ¿Cuánto tiempo anduvieron en el desierto?
40 años, ¿verdad? La ley de Moisés, el Pentateuco o la Torá. Se escribieron aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo. Son fechas relativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos decir exactamente las fechas exactas, como hay en algunas enseñanzas, así lo dicen, ¿verdad? Se escribió en tal fecha, tal día y hasta dicen hasta la hora. Eso es muy complicado decir eso, ¿verdad? El autor de los 5 libros, Moisés, también anótenlo, ¿verdad? Quien recibió la revelación del libro y que nos relata sucesos que él mismo experimentó. ¿Por qué decimos que Moisés mismo experimentó? Porque él estuvo cara a cara con Dios, ¿verdad? Desde que lo llama hasta que se mantuvo en contacto con Moisés todo el tiempo, lo estuvo guiando en el desierto, le dijo cómo lo sacara, les dijo cómo los guiara, le dijo, acuérdense que hay una historia también muy hermosa de cuando le dice que abra el mar para que pase el pueblo. Entonces esa es una historia que también la tienen que leer para que puedan ir entendiendo, ¿verdad? Así que este es lo que le llaman la liberación del pueblo judío. Y es aquí precisamente en donde el pueblo de Israel empieza a tomar forma. Cuando empezamos con el Éxodo, dice aquí, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron, síganme ahí con su vista, en el capítulo 1, versículo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y ahí nos nombra la familia de Rubén, la familia de Simeón, de Leví, ¿verdad? Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José. Acuérdense que los israelitas llegaron a Egipto porque José estaba allá. Llegaron buscando alimento porque había escaseado el alimento en Israel. Y entonces llegaron buscando el alimento allá a Egipto, ¿verdad? Y ahí estaba José, ahí hizo el encuentro con sus hermanos y con toda su familia y ahí se quedaron. Y murió José. Entonces aquí prácticamente es donde inicia el nacimiento de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, ¿qué dice ahí en el versículo 7? Y los hijos de Israel, ¿qué? Todos fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entonces de una pequeña familia se multiplicaron y aumentaron y se llenó de ellos, dice, la tierra de aquel entonces, ¿verdad? Entonces ahí vemos ya el crecimiento en número de la nación de Israel, ¿verdad? Cabe resaltar que así como Dios libró a la nación de Israel de una forma impresionante, exaltando al pueblo también de una forma maravillosa, para el pueblo egipcio fueron acontecimientos vergonzosos. Así como Dios demostró su poder con el pueblo al sacarlo, y ahorita lo vamos a ver por qué, también muchas de estas formas que Dios utilizó para sacar al pueblo, para los egipcios fueron cosas vergonzosas, ¿verdad? Que aún esas cosas vergonzosas hoy en los museos egipcios que son mundialmente famosos y reconocidos, estos hechos han sido eliminados y en algunos círculos culturales los manejan como leyendas. Pudo haber sucedido, los manejan como una leyenda, pero en otras culturas que están los alrededores, inclusive en culturas de acá, de América, de otros lados, muchos artefactos que han sido encontrados ponen de manifiesto que estos eventos fueron muy interesantes y verídicos, ¿verdad? Pero lógicamente para el pueblo judío fueron cosa de vergüenza. ¿Por qué? ¿Cómo los humilló el Señor? Y por eso es que debemos de interesarnos en leer la lectura. ¿Cuál es el propósito principal de leer el libro de Éxodo?
tiene un propósito, así como el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros, también el Señor le da un propósito al dar a conocer este libro, y es dar a conocer a todas las futuras generaciones de los israelitas. ¿Por qué? Porque se fueron quedando muchas generaciones. ¿Cuántas generaciones habrán pasado desde aquellos tiempos hasta ahora? Si no hubieran quedado escritos estos libros, ya esto se hubiera olvidado, la historia, ¿verdad? Pero ese es uno de los planes principales de Dios al dejar escritos estos libros y al revelarlos, ¿verdad? Para que las futuras generaciones israelitas supieran lo que le dio al Señor al pueblo por medio de Moisés, y cómo Dios los constituyó como su pueblo a través de un pacto, ¿verdad? Y las maravillas que Dios hizo con sus padres. Por eso vamos a ir viendo todas las maravillas que hizo con los patriarcas, con los padres del pueblo, ¿verdad? Un pacto que abarca hasta los patriarcas y que consiste en una serie de mandamientos y que el pueblo tenía que guardar y cumplir. O sea, Dios les da los mandamientos, les da la ley para que la guarden. Como no tenían libros, como no tenían dónde guardarlo, se los va pasando de generación en generación oralmente, y les decía, guárdenla en su corazón. A veces cuando viene esta expresión en la Biblia, no lo entendemos. Guárdenla en su corazón. ¿Y eso qué quiere decir? Que la aprendamos, que aprendamos versículos. Y nosotros ahora a veces no nos podemos aprender ni siquiera un libro, ni siquiera lo que significa un libro. A veces nos cuesta trabajo aprender, ¿verdad?, un pasaje. Así que hasta cierto tiempo, es decir, que las promesas de Dios para el pueblo fueron reveladas hasta un tiempo determinado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense, y se los adelanto, aunque más adelante lo voy a decir, acuérdense que con la llegada de Cristo se cumplen todos los pactos, se cumple el pacto e inicia otro nuevo pacto, ¿verdad? Por eso dice hasta cierto tiempo. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, ustedes lo dicen bien claro. Ustedes, le dice a los israelitas, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. De esa forma estaba estableciendo un pacto, ¿verdad? Entonces aquí llevamos dos puntos importantes del libro de Éxodo. ¿Cuáles son? La liberación del pueblo judío, anótenlo. Primer punto, la liberación del pueblo judío. Y el segundo punto importante es el establecimiento de un pacto con su pueblo. Llevamos dos puntos importantes que cada uno de nosotros lo debemos de ir anotando. ¿Cuál es el primer punto? La liberación del pueblo, y el segundo, el establecimiento de un pacto con su pueblo. Y ahora vamos viendo otras cosas importantes, ¿verdad? Y espero que también en casa empiecen a analizar estos puntos, ¿verdad? Y las vayan leyendo, y esto les va a dar un poco más de claridad en cuanto a ellas, ¿verdad? Entramos en el capítulo 2 de Éxodo, y ahí tenemos otro punto muy importante. ¿Qué dice el capítulo 2, mis hermanos, de Éxodo? Así es, aquí vamos a iniciar con otro tema muy importante. Es una historia también muy interesante que les invito a que la lean. La vida de Moisés, desde su nacimiento y parte de su vida. ¿Alguien recuerda cuántos años vivió Moisés? ¿Alguien recuerda cuántos años vivió Moisés? ¿Cuántos? ¿Cuántos años vivió Olga, Moisés? Por ahí vas. Ahí está. ¿Cuántos? 120 años. ¿Eh? Bueno, vamos a ver ahorita cuántos años, y vamos a ver cómo es que el Señor divide la vida de Moisés en tres partes, ¿verdad? La vida de Moisés, el Señor la divide en tres partes muy importantes. Desde su nacimiento, ¿dónde nace Moisés? En un palacio. ¿Con quién
se crió? Con la hija del faraón. Se cría en un palacio, fue prácticamente un hombre muy querido, un niño, un joven, hasta la edad que sale, muy querido, muy apapachado, ¿verdad? Vivió en lujos, vivió como un príncipe, vaya, ¿verdad? Un niño consentido que disfrutaba de todos los placeres del palacio, pero eso también, ¿qué hizo? Lo llenó de orgullo, de vanidad y de soberbia. Así que a esa fue su primer parte de Moisés. ¿Vivió cuántos años en el palacio? La tercera parte de los 120. ¿Cuántos años? La tercera parte. ¿Cuántos? 40. La tercera parte, acuérdense, vivió 120, la tercera parte, 40 años vivió en el palacio. ¿Alguien sabe por qué salió del palacio? ¿Alguien sabe por qué salió del palacio? Es que Josefina me quiere contestar todo. ¿Alguien sabe por qué salió? Sale porque, bueno, yo lo que recuerdo es que él sale de Egipto, mata a una persona. Ándele, exactamente. A ver. Así es, bueno, sale del palacio porque por defender a un egipcio, por defender a un hebreo, tuvo que matar a un egipcio. Y entonces tuvo que huir del palacio y da inicio a su segunda etapa de su vida. Vivió como fugitivo en la tierra de Madián, en donde de ser príncipe, después llegó a ser pastor de ovejas, ¿verdad? Humillado de su anterior vida. Vivió otros 40 años. ¿Cuántos años tiene? ¿Ya? 80 años, ¿verdad? Fue sometido a un proceso de humillación. ¿Para qué? Para que se le quitara ese orgullo, esa vanidad y esa soberbia, porque estaba malcriado Moisés. Ahí lo dice la historia. Fue así como, y es así a veces como Dios actúa en la vida de cada uno de los creyentes, ¿verdad? Nos somete a procesos difíciles de sufrimiento hasta llevarnos muchas de las veces a humillarnos, ¿verdad? Para que reconozcamos, ¿verdad? No lo gran pecador que somos, ¿verdad? Así que también José, así fue, ¿verdad? Así pasó con José, que fue vendido como esclavo, fue encarcelado y humillado. Y así pasó también con el rey David, que sufrió persecución antes de llegar a ser rey. Lo quisieron matar muchas veces, el mismo Saúl lo quiso matar para que no llegara a ser rey. Pero sin embargo Dios nos hace pasar por procesos de dolor, de sufrimiento, y nos quita de nuestra vida la comodidad y la vanidad, para que cada uno de nosotros podamos entender nuestro pecado. Podemos ir a Proverbios 16, del 18 al 19, por favor, sin perder ahí Éxodo. Por favor, hermano, Proverbios 16, ¿quién me lo puede leer, por favor, Olga? 16 al 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahí está. Por eso están estas palabras ahí que las escribe David, ¿verdad? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ahí está. Mejor con los humildes, porque si no, nunca vamos a reconocer. Si nos creemos que somos muchos, que porque nosotros podemos y ganamos muchas cosas, ya no vamos. El Señor no quiere eso. Vino, la palabra de Dios dice bien clarita que Él vino por enfermos, ¿verdad? Y eso se refiere a que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Entonces, ya llevamos la segunda etapa de Moisés. Pasa otros 40 años como fugitivo, exiliado en Madián, y cuando Dios se le aparece, inicia la tercera etapa de Moisés. ¿A la edad de cuánto dijimos?
a la edad de 80 años se le aparece y vamos a ver cuál es la última etapa de Moisés. Dios lo llama y lo coloca como el guía del pueblo, lo manda de regreso a Egipto y lo pone como profeta de su pueblo para que saque al pueblo de la esclavitud, guiándolos por un desierto. Ahí ya les corresponde a ustedes que vayan leyendo cómo es que lo saca y bajo qué circunstancias, ¿verdad? Así que, mis hermanos, Dios nos puede llamar en cualquier momento. Dios es soberano, nos puede llamar en cualquier circunstancia, que seamos jóvenes, seamos niños o tengamos 80 años. Moisés tenía que cumplir el propósito y a la edad de 80 años lo llamó para que cumpliera con esa misión importante, ¿verdad? Moisés a esa edad ya era un anciano, claro que sí. Sin embargo, Dios lo guió para que cumpliera con su propósito. Así que Moisés fue considerado el primer profeta escogido por Dios para hablarle a su pueblo y guiarlo por el desierto. Un desierto, mis hermanos, que pudieron haber cruzado tal vez ¿en cuánto tiempo? Tal vez lo pudieron haber cruzado en 40 días, ¿verdad? ¿Y por qué tardaron 40 años en cruzar? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tardaron 40 años? ¿Alguien me pudiera dar una idea de por qué tardaron 40 años en pasar ese desierto? Bueno, eso es lo que decimos. Precisamente ese es el fondo de todo, ¿no? Pero pues es que como estaban enseñados durante tantos años con el pueblo de Egipto y eran idólatras. ¿Cómo era el pueblo de Egipto? Idolatraban a dioses, idolatraban imágenes, idolatraban todo. Hasta el mismo faraón era considerado casi como un dios. Entonces ellos estaban acostumbrados a comer bien a sus horas, aunque trabajaban como esclavos, pero comían bien, tenían buena alimentación, tenían, yo me imagino que tenían buenas casas y sin embargo tenían muchos dioses. Ellos estaban acostumbrados a todo eso, ¿verdad? Entonces Dios los hace pasar por ese desierto. Porque cuando les habló no quisieron dejar, fueron desobedientes, pero principalmente para desarraigarlos de todos los pensamientos aprendidos en Egipto, para desarraigarlos, quitarles de su corazón todas esas cosas incorrectas que habían aprendido, ¿verdad? En Egipto, como la rebeldía, la idolatría, la desobediencia, ¿verdad? También el mismo Moisés fue el primero de los jueces del pueblo, hasta que llegó un momento en que él mismo quería, como decíamos nosotros en nuestro léxico, quería botar la toalla, ¿verdad? Ya no podía con todo el pueblo, y eso lo vamos a ver en Éxodo 18, vayamos ahí, sin perder las primeras, Éxodo 18, 14 al 18, lo tenemos ahí, lo voy a leer. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Viendo el suegro, ya, ¿verdad? ¿Por qué te sientas tú solo? Todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ahí vemos todo lo que hacía Moisés. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Porque ya estaba agobiado, Moisés ya estaba agobiado porque para todo recurrían a él, ¿verdad? Y él aparte tenía que cumplirle a Dios. Muchas veces por eso le fallaba a Dios, por hacerle caso al pueblo, ¿verdad? Así que la Biblia dice que Moisés era un profeta como no lo hubo jamás en la tierra, en prodigios y maravillas, y que hablaba cara a cara con Dios. Así que cada uno de ustedes, a pesar de nuestra edad, podemos servirle a Dios de muchas maneras en la obra de Dios. Dios nos llama a involucrarnos en la obra. Dios es el mismo que llamó a Moisés.
¿Dios es el mismo que hizo la creación o es otro? Dios es el mismo que estuvo cara a cara con Moisés. Dios nos ha dado los dones. Dios es el mismo que estuvo con David. Dios es el mismo que estuvo con los apóstoles. Dios es el mismo que estuvo en la cruz. Dios es el mismo que ha estado por las generaciones, por los siglos de los siglos. Y es el mismo que está con nosotros y que nos ha llamado, hermanos. Así que Él es el Dios creador, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios de Pablo y el Dios de cada uno de nosotros, mis hermanos. Él no ha cambiado porque Él es inmutable. Y Moisés vino a cumplir el propósito de Dios, sacar a su pueblo de la esclavitud, primero de la esclavitud de Egipto y posteriormente vino a nosotros a sacarnos de la esclavitud. ¿Nosotros estamos esclavos o estábamos esclavos? Exactamente, nosotros estábamos esclavos del pecado y muchos aún así seguimos siendo esclavos del pecado, mis hermanos. Así que tratemos de dejar todo eso, ¿verdad? Así que hoy la esclavitud en aquel entonces era una sombra de lo que ahora vino a ser Cristo, liberarnos de la esclavitud de nuestro pecado, ¿verdad? El pueblo creían, cuando salieron de Egipto, creían en muchos dioses y adoraban al faraón como a un dios. Dios los saca a una costa de la negativa del faraón, ¿verdad? Que el faraón se oponía, o ya se los dio luego, les dijo Moisés, me voy a llevar a los egipcios, ¿verdad que no? Entonces, por medio de esas grandes maravillas que hizo Dios relatadas en este libro, por medio de las 10 plagas, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir una de las plagas? Todas estas, son 10 plagas, ¿verdad? Y están ahí en el capítulo 11 de Éxodos. También vayan estudiándolas, mis hermanos. Siendo este otro evento que resalta las 10 plagas, ¿verdad? Para que las vayan estudiando. Y así ya vamos teniendo un panorama del libro de Éxodo, sacando los temas más importantes. Este otro tema que también anótenlo, el tema de las 10 plagas. El siguiente evento importante está en el capítulo 20. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. Dios les da un pacto que se resume en 10 mandamientos, ¿verdad? Del 20, capítulo 20, del 1 al 17, ¿verdad? ¿Alguien puede recordar uno de esos mandamientos? Ya lo sabemos porque son conocidos, ¿verdad? Aunque estábamos fuera de la presencia de Dios, esos 10 mandamientos ya los conocíamos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? La mentira, no matarás, ¿verdad? Pero debemos entender, mis hermanos, que los cristianos ya no nos regimos por los 10 mandamientos, ni siquiera por toda la ley, sino que la ley la debemos de filtrar a través de las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento. Así que cuando nosotros le enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos los 10 mandamientos, debemos decirles que son buenos, pero no más importantes que todas las enseñanzas de Cristo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Debemos de guardar el sábado? ¿Por qué? Si está en la ley. ¿Por qué? Porque esa ley ya fue aprobada por Cristo. Bueno, exactamente, porque ya ve que ya lo estamos estudiando y ya aprendimos que ahora toda la ley la debemos de filtrar por las palabras de Cristo, ¿verdad? Así que, lo primero, ya estamos bajo un nuevo pacto. Cuando viene Cristo se establece el nuevo pacto. Segundo, Cristo resucitó en un domingo. Tercero, Cristo es nuestro pacto, nuestro nuevo pacto, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿verdad? No debemos dejar de congregarnos el séptimo día por obediencia a Dios y vengamos a adorar y a santificar su nombre. Otro ejemplo,
Dice, honra, que está en la ley, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, ¿verdad? Es importante ese mandamiento que está en la ley, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es importante, lo debemos de establecer, lo debemos de poner en práctica hoy, honra a tu padre y a tu madre. Cristo lo hizo sometiéndose a la voluntad de su Padre, ¿verdad? Pero este evento lo tenemos que filtrar con la enseñanza de Cristo, porque si decimos que debemos de aplicar la ley, entonces todo aquel niño, todo aquel joven que no honra a su padre y a su madre, ¿qué se hacía en la ley? ¿Qué se hacía en la ley? Lo sacaban, lo apedreaban. Entonces, por eso debemos de tener cuidado en establecer. Paso. Además, parece que es el primer mandamiento Con promesa, ¿verdad? Porque todo aquel que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida, ¿verdad? Trae una promesa, ¿verdad? Así que, entonces, debemos de tener cuidado, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, porque la ley sirve nada más para mostrarnos nuestro pecado, sirve para mostrarnos, y sirvió para mostrarle al pueblo lo pecador que eran. Y también se los dio Cristo, se los dio Dios para que vieran la dureza del corazón del pueblo, ¿verdad? Entonces, pero acuérdense que Cristo es mayor a toda la ley, ¿verdad? Otro de los temas importantes es el tema de las ofrendas, ¿verdad? Que está por ahí más adelantito en las ofrendas en el 25, ¿verdad? Aquí vemos diferentes instrucciones en cuanto a las fiestas de la Pascua y en agradecimiento a los beneficios recibidos. Capítulo 25 del 1 al 6, ¿verdad? También les invito a que lo lean. El último evento del Éxodo es el tabernáculo, que está en el capítulo 26. ¿Alguien sabe qué era el tabernáculo? ¿Alguien que me pueda decir qué era el tabernáculo? Hermana Elena. era el lugar santo donde se ofrendaba hacia todo aquello que era agradable a Ok. medio de los sacerdotes. Olga, ¿qué era el tabernáculo? Cada uno, a ver que me dé su idea. El tabernáculo, pues, A ver, Aide, antes de que lo vean en el internet. Aide, ¿qué era el tabernáculo? era el lugar donde se adoraba al Señor, se hacían las ofrendas. Así es. Bueno, el tabernáculo era algo así como una carpa, ¿verdad? Y el Señor les dijo todas las medidas, les dijo cómo lo deberían de construir, les dio las medidas exactas y cómo armarlo y desarmarlo, porque acuérdense que anduvieron en el desierto 40 años y se movían. Entonces esa carpa o ese tabernáculo era desarmable y tenía algunas divisiones, ¿verdad? Para cada evento ceremonioso. Los utensilios, los accesorios a utilizar para cada evento. Inclusive ahí estaba también considerado el vestuario sacerdotal y toda la ceremonia en detalles de las actividades que se llevaban a cabo dentro de ese tabernáculo. Eran actividades que se llevaban a cabo diariamente, semanalmente, cada fin de semana, mensualmente y anualmente, porque recordemos que el sacerdote mayor entraba al lugar santísimo una vez al año a derramar la sangre por todo el pueblo. Todo esto está escrito ahí en el Éxodo. Vamos a ver otra parte importante del libro de Éxodo, los temas teológicos o temas doctrinales. Así como en Génesis encontramos soteriología, doctrina de la salvación, también vamos a encontrar amartología, que es la doctrina del pecado. Vamos a encontrar antropología, que es el estudio del hombre. Cristología, el estudio de Cristo, que ya lo vimos en una de las materias. Pero cuando hablamos de cristología,
vamos a enfocarnos cuando se celebraba la fiesta de la Pascua. En el Nuevo Testamento sabemos que la Pascua era una sombra de lo que había de venir. Pascua significa pasar por alto. ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto, ¿verdad? Es decir, cuando Dios protegió al pueblo, que les dijo que pintaran en los marcos de sus casas con la sangre de un cordero perfecto y sin mancha. Eso está en el en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, por favor, mi hermano. Primera de Corintios 5, del 7 al 8. ¿Me lo puede leer, por favor, José? Primera de Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahí está, ¿verdad? En la antigüedad hacían su fiesta de la Pascua, pero no sabían ni qué era, ¿verdad? Porque eso era una sombra de lo que iba a venir. Ahora el pueblo judío sigue haciendo esas fiestas de Pascua con esa idea de que todavía falta de que llegue el Mesías, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que el Mesías ya llegó, ¿verdad? Se nos dice aquí que Cristo es nuestra Pascua. Él fue el Cordero inmolado por nosotros, habiendo pasado por alto nuestros pecados. Por eso se llama pasados por alto, nuestros pecados. De esta forma encontraremos la salvación y vida eterna cuando depositamos nuestra fe en esa obra redentora, cuando ponemos toda nuestra fe en esa obra. Y si en el Génesis tenemos temas teológicos, eran o son más importantes en el Éxodo. ¿Por qué? Porque aquí ya se van clarificando debido al desconocimiento que había de Dios. Y lo vamos a estar leyendo a lo largo de toda la historia del pueblo judío. Ejemplo, Abraham en la época de los patriarcas, él ya sabía que había un solo Dios. Abraham ya sabía que había un solo Dios. Abraham inclusive era monolatrista. ¿Qué quiere decir eso? Que él pensaba que cada pueblo tenía su Dios. Él sabía, dice, nosotros tenemos nuestro Dios, y en la antigüedad así pensaban todas las naciones. El Dios de los egipcios, el Dios de los hebreos, el Dios de fulano, el Dios de cada... Ellos pensaban que cada pueblo tenía su Dios, que eran monolatristas, pensaban que había un Dios para cada pueblo. Pero nosotros ahora sabemos que hay un superior y que no hay otro Dios, que es el único Dios verdadero, ¿verdad? Pero eso era muy común verlo en los israelitas. Por eso cuando salieron, ellos pensaron, ya salimos del Dios, pero ellos se acordaban y seguían a veces idolatrando al Dios que habían dejado en Egipto. Idolatraban a los ídolos, idolatraban a los dioses, e idolatraban muchas veces al faraón, que muchos todavía lo reconocían, ¿verdad? Y muchos se desviaban, por eso muchos se desviaban y adoraban a otros dioses, adoraban a la diosa Acera, y muchas veces sin querer adoraban a los Baales, que eran mismísimos demonios. Esa forma de pensar fue lo que costó trabajo desarraigar del pueblo. Por eso es que los trajo el Señor 40 años, pero ¿lo pudo hacer? No lo pudo hacer. En la época de los patriarcas esta práctica era muy común, y en cierta forma ellos no tenían la culpa por el desconocimiento de que solo existe un solo Dios verdadero. Imaginémonos nosotros en otro tiempo, que nosotros creíamos en vírgenes, en santos, en imágenes, en el Santísimo, en esto y en lo otro. Así estaban ellos. Nosotros decimos, ya vine a Cristo, yo sí creo en Cristo, pero también creo en y también creo en esto, también creo en San Judas, también creo en San Isidro Labrador. Así estaban ellos, por el desconocimiento. ¿Pero por qué? Porque no tenían una Biblia como nosotros la tenemos actualmente. Nosotros ahora, nuestra
regla de fe es la Biblia y es la que nos va a dar la verdad, lo que nos va a enseñar la verdad. Por eso, ya entrando en el Éxodo, Dios se presenta como el gran yo soy, ¿verdad? En Éxodo 3, del 13 y 14, Éxodo 3, respondió 13 y 14, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me pregunten: ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué les responderé? Les dijo Moisés. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el gran yo soy me envió a ustedes. Moisés, ¿qué estaba haciendo ahí? Escuchando la propia voz de Dios, ¿verdad? Pero el pueblo, que tenía un desconocimiento total del único Dios verdadero, batallaron muchos años, pasaron muchas generaciones para poder comprender lo que significaba que había un solo Dios y lo que significaba: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el único Dios y fuera de mí no hay otros. Isaías 44:6, por favor. Es importante que vayamos entendiendo todo esto. Si hay alguna pregunta, por favor. Isaías 44:6, por favor. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Se los tuvo que ir revelando poco a poco. La revelación de Dios fue poco a poco para que lo fueran entendiendo, pero les dijo desde el principio: yo soy el que soy. No hay otros dioses. Se los fue revelando, pero ellos lo fueron entendiendo muy lentamente. Por eso ellos estaban tan acostumbrados a los dioses de otros pueblos que fácilmente se desviaban. Por eso, cuando se les pierde Moisés, inmediatamente fabricaron un becerro de oro, porque así estaban acostumbrados. Una realidad que tal vez muchos de nosotros no entendemos, que tal vez es más fácil pensar que muchas cosas proceden de algo o ha evolucionado o algo creado por el hombre, ¿verdad? Pero nosotros, cada uno de nosotros nos preguntamos: ¿de quién procedo? ¿De quién procede el hermano Frank? ¿De quién procede Josefina? ¿De quién procede la hermana Nere? ¿De quién procede Víctor? Procedemos de un hombre y una mujer, ¿verdad? Pero eso es lo que pensamos nosotros. Pero realmente procedemos desde aquella creación, ¿verdad? Venimos de un Dios eterno, todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y aquí ya estamos hablando de sus atributos, de divinos, que Él es eterno, Él es creador, Él es poderoso, inmutable. Y si decimos que es inmutable, también podemos decir que es perfecto. Y Él es el más grande de todos en sus atributos. Él nos ha compartido el más grande de todos sus atributos. ¿Cuál es el más grande de los atributos de Dios que nos ha compartido? ¿Cuál es, mis hermanos? El amor. El amor. Él es el amor. Él es amor, ¿verdad? Él nunca deja de ser amor, y podríamos seguir encontrando perfecciones de Dios, ¿verdad? Como otro tema teológico que encontramos en el Éxodo es la antropología. Pero había un hombre que endurecía su corazón. En el pueblo egipcio había un hombre que endurecía constantemente su corazón. ¿Alguien lo recuerda quién era? El faraón. No se habla del nombre del tal faraón, pero eso es lo de menos, porque todos los faraones, todas las dinastías que pasaron eran así, soberbios, orgullosos, se creían Dios, y en ese tiempo el poderío faraónico era grande, por lo que todo el pueblo egipcio eran así. Inclusive los mismos israelitas, aunque eran esclavos, terminaron siendo iguales. Cuando son liberados, están en el desierto, empiezan a ser perseguidos por el ejército del faraón y pasan por un momento de mucho sufrimiento cuando piensan que los van a alcanzar y los van a matar o los van a hacer que regresen.
¿verdad? Pero después de que cruzan el Mar Rojo, aún cuando iban cruzando el Mar Rojo, imagínenselos, cuando llegando al mar y Dios le dice a Moisés que abra el mar y que empiezan a cruzar y ven las aguas a un lado y a otro, ¿qué irían pensando? ¿No sería sufrimiento para ellos? Sería gran sufrimiento, ¿verdad? Pero terminan de pasar y luego de repente ven que ya venía el ejército del faraón atrás de ellos y de repente ¿qué pasa? Las aguas se cierran. Y después, cuando ya pasan, están más tranquilos allá, en lugar de entender las maravillas que estaba haciendo Dios con ellos, ¿qué pasa? Pues estaban acostumbrados, vuelven a sus fiestas paganas, vuelven a sus idolatrías, vuelven a hacer todo lo mal que hacían allá en Egipto, ¿verdad? Así que aquí esa es parte de la antropología del ser humano, ¿verdad? Y es el pecado que mora en nosotros, el que moraba en aquellos, la amartología también. Dios batalló mucho con el pueblo para desarraigarlos de la idolatría, pero también vemos que batalló mucho con Moisés para que los aguantara. Y es donde vemos la verdadera naturaleza del ser humano, inclusive que predomina en estos tiempos. No pensemos que solo aquellos pueblos y sus líderes eran duros de corazón. También nosotros somos aún más que ellos. Somos rebeldes, desobedientes, necios, vanidosos, soberbios, sobre todo duros de corazón. Porque les fue dada la ley del pueblo hebreo. ¿Por qué les fue dada la ley? ¿Por qué les fue dada la ley? Por la dureza del corazón de todo el pueblo israelita. Mis hermanos, pues hay temas muy importantes, temas teológicos. La ley de Moisés sigue vigente hasta nuestros días. Ya dijimos que no, ¿verdad? Quien diga que sí, lo tiene que analizar. Y pudiera preguntarse, ¿el hombre puede tener 2 o 3 esposas hoy? No. ¿O el hombre le puede dar fácilmente la carta de divorcio a una mujer y volverse a casar con otra hoy en estos tiempos? No, ¿verdad? ¿Podemos comprar esclavos y hacer con ellos lo que bien nos parezca? No. ¿Podemos sacar a una esposa infiel y apedrearla, igualmente a un hijo que se porta mal con sus padres? Si tuviéramos que emplear la ley, tendríamos que hacer eso, ¿verdad? Pero la ley de Moisés ya no está vigente. ¿El régimen del Éxodo está vigente? No. Viene otra pregunta. ¿El régimen del Éxodo como palabra de Dios sigue siendo útil? Sí. La misma pregunta hecha de diferente manera. Pongamos otro ejemplo. Ya lo dijimos. Honra a tu padre y a tu madre a la manera del libro de Éxodo. ¿Es vigente? Si fuera vigente tendríamos que apedrearlo, ¿verdad? Porque los jóvenes, los niños hacen berrinches, los jóvenes no nos hacen caso, nos quitan los celulares, nos quitan todo, nos hacen enojar, ¿verdad? Y los tendríamos que sacar y apedrearlos a la manera de la ley de Moisés por su mal comportamiento. Así que este régimen no es vigente, sino como lo dice en el Nuevo Testamento Pablo, los tenemos que amar en el temor del Señor. Es decir, toda la ley de Moisés es útil siempre que sea filtrada por las palabras de Jesús. Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía. En el Nuevo Testamento, esto lo debemos entender bien porque es importante, hermanos. Es importante que conozcamos todo lo que está en la ley de Moisés, pero la debemos de filtrar siempre con las enseñanzas de Jesucristo, que son mayores. Él es el nuevo pacto. La ley de Moisés ya no nos rige, por eso ya no guardamos el sábado. No está vigente el diezmo, ni el ayuno. Inclusive muchas de esas cosas que se hacían son consideradas obras muertas, porque en el nuevo pacto nada de estas cosas nos ayudan para nuestra salvación. Hermanos,
Cristo es suficiente. Él ya hizo todo lo que requerimos para salvación. La ley de Moisés fue dada en la antigüedad para salvación. Otra pregunta, ¿la ley de Moisés fue dada en la antigüedad para salvación? Aparentemente, así podían entenderlo ellos. En teoría ellos decían, pues sí, si cumplo toda la ley, me voy a salvar, ¿verdad? Pero la ley sirvió simplemente para darnos a conocer nuestro pecado y debemos de tomarla como un freno, una restricción para dejar hacer cosas malas. La ley tampoco sirve para santificar al hombre, porque no la podremos cumplir. ¿Podremos cumplir toda la ley? No la podemos cumplir, ya que nuestra pecaminosidad está en nuestra naturaleza. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los frutos del Espíritu es el amor. Cristo nos dejó dicho, amémonos los unos a los otros como yo los he amado. Y esto sí nos puede santificar, no nos puede, nos santifica. Las obras del Espíritu Santo son de Dios. Así que mis hermanos, cada día levantémonos con el pensamiento de que tenemos que amar cada día tenemos que amar a nuestro prójimo como Dios nos amó, de una manera sacrificial. Eso sí, nos santifica. Leamos Éxodo, leamos la Biblia diariamente y no digamos como otros cristianos, yo tengo una Biblia muy bonita y la tengo abierta en tal salmo, en tal pasaje, y cuando les preguntamos, ¿cuántos libros tiene la Biblia? No, ni sé. No seamos como aquellos incrédulos que quieren tener 10 Biblias, pero ni siquiera una la abren. Ni saben cuántos libros tiene, ni saben el significado de cada libro de la Biblia. Otro consejo, leámosla con nuestros hijos o nietos pequeños. No pensemos que los niños no la entienden. Hoy en estos días hay muchas herramientas para entenderla, por eso están muchas de las enseñanzas en el internet, y Él nos las explica. Dios en este libro nos deja dicho que Él está interesado en que cada uno conozcamos su palabra y transmitirla de generación en generación, el mensaje de la promesa y del nuevo pacto, mis hermanos. ¿Preguntas, mis hermanos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Los invito, mis hermanos, a que sigamos leyendo esto, que escudriñemos los temas que mencionamos por ahí, que los anotaron, y que si para la otra semana hay alguna pregunta, las traigamos. Vamos a tener un momento de descanso. Ya se nos hizo tarde. Vamos a tener un momento de descanso. Leamos el Éxodo, pero leamos nuevamente ahora el siguiente libro, que es Levítico. Léenle una leída para que traigan los temas más importantes. Sí, que yo les pueda preguntar, a ver, ¿qué significa Levítico? A ver, ¿qué significa esto? A ver, ¿cuáles son las partes más importantes del libro de Levíticos, hermanos? No podemos decir que no. Sí, yo ya les di ahorita las partes más importantes del Éxodo, así que mañana, en el próximo domingo les voy a preguntar, y no me digan, no voy a venir. Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén.